La Ciudad de México se ha logrado una batalla fuerte, contundente. Viene una regulación del gasto de publicidad sin precedentes. Uy, a los gobiernos que tanto les gusta despilfarrar en dinero en medios que, pues de alguna manera, por tapar cosas, porque se dice, no me pagan por lo que es decir, no me pagan por lo que publico, sino por lo que no publico. Y el INCO tiene un análisis del gasto de publicidad en los estados a nivel nacional. Diego Díaz, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenos días. ¿Cuál es de alguna manera el análisis por estado que tienen ustedes diseccionado? Es 2016, ¿verdad? Sí, así es. Hace unos días presentamos en el INCO el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017 con datos del ejercicio fiscal 2016, en el que analizamos básicamente, por un lado, la transparencia y disponibilidad de información financiera que deben de reportar las 32 entidades federativas en sus páginas de Internet de forma trimestral, que nos permite precisamente conocer cómo están gastando los recursos que nos dicen que van a gastar. Desafortunadamente, lo que encontramos en este análisis del gasto ya propiamente de los estados es que, a pesar de que presupuestan ciertas cantidades, no, para comunicación social, inversión, eh, salarios para funcionarios públicos, lo que observamos al final del año es que terminaron gastando en montos totalmente distintos a los que nos dijeron que iban a gastar y que aprobaron precisamente los representantes populares, que son los diputados locales. En el caso específico de comunicación social, lo que observamos es de que, a pesar de que en conjunto las 32 entidades federativas aprobaron 4,000 millones de pesos, pues terminaron gastando 139% más, es decir, casi los 10,000 millones de pesos, un monto impresionante en términos de tanto de magnitud como también de variación, ¿no? El caso que nos llama más la atención ya de forma particular es el de Puebla, porque en Puebla el crecimiento, la diferencia entre lo que aprobaron y terminaron gastando en comunicación social fue de casi 9,000%. El gobierno del estado presupuestó 600,000 pesos, una cifra bastante baja, creo yo, pero terminó gastando 60 millones, ¿no? Entonces, esto es algo que observamos, son variaciones que identificamos. Lo mismo para Zacatecas, por ejemplo, el crecimiento fue de casi 3,000%, Sinaloa de 2,000%. Realmente vemos que 18 entidades federativas duplicaron el presupuesto que habían programado para comunicación social, podemos catalogar como un gasto suntuario, un gasto innecesario hasta cierto punto, que se utiliza más como elemento de promoción política de gobernadores que como algo que realmente es de utilidad para la ciudadanía. Entonces, ¿cuánto Puebla? ¿Tienes diseccionado los otros estados? ¿Cómo va, por ejemplo, los demás? No sé si tienes un top 10 o cómo va. ¿Perdón? Te digo, ¿tienes diseccionado, separado por el gasto por estado? ¿Tienes un top 10 de los que más gastan, cuánto gastan? Me gustaría saber, por supuesto, cómo está Sonora también. Sí, desafortunadamente no hay controles al gasto, realmente no hay topes, y al final de cuentas los presupuestos de los gobiernos estatales son cajas negras y son cheques en blanco que pues, tienen los secretarios de finanzas, a pesar de que tienen presupuestos que deben de seguir, que fueron aprobados por los congresos locales. Realmente lo que vemos es que terminan gastando en absolutamente lo que sea. Te pongo, por ejemplo, el caso de Jalisco. Jalisco, para el caso de servicios personales, es decir, salarios a funcionarios públicos, lo que vimos es que duplicó el gasto que tenía previsto. Había aprobado 16,000 millones de pesos solamente para salarios de la burocracia en Jalisco y terminaron gastando casi 33,000 millones de pesos. De este tipo son las magnitudes que realmente no tienen mayor control, que van en contra de la legislación existente, pero que al final de cuentas, como no hay sanciones, pues estos presupuestos terminan convirtiéndose en presupuestos de juguete. ¿Cómo están los demás estados en gastos de publicidad? ¿Lo tienes ahí? Por ejemplo, Sonora, ¿en qué lugar está de gasto? Eh, Dame un segundo, pero aquí debería tenerlo. Híjole, ahorita no recuerdo muy bien el dato de Sonora. Eh, No lo tienes ahí en la mano porque digo, te doy chance a que lo busques igual aquí mientras leo comentarios. Porque si lo tienes a la mano, porque es importante saber cómo está cada estado. Me queda claro que el más
el de mayor, vamos a decirlo, despilfarro es Puebla, o el que no ha respetado las Realmente es reglas. el que tiene la mayor variación. Ujú. Como te comentaba, 18 entidades duplicaron su gasto en comunicación social. Es algo totalmente inaceptable. Es algo que estamos viendo en la discusión en este momento a nivel federal. Básicamente, como no hay controles. Apenas ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó que apenas se vaya a regular el gasto en comunicación social, porque a nivel federal también lo que observamos es que termina gastando este gobierno varios órdenes de magnitud más presupuesto de lo que se tenía contemplado. Realmente no hay controles. Se termina utilizando como una herramienta de promoción política y también como una herramienta de censura, porque al final de cuentas los medios locales, los medios nacionales dependen uno que otro en mayor o menor medida del financiamiento que pudieras recibir del gobierno estatal. Y esto puede generar, por un lado, una censura directa, una amenaza de extorsión, pero también autocensura por parte de los gobiernos, los medios de comunicación. Bueno, puede tener efectos muy perjudiciales para una democracia como es la democracia mexicana. Totalmente. En esos 18 que duplicaron el gasto, ¿está Sonora? Permíteme un segundo, justo estoy buscando aquí el dato particular de Sonora. A ver, mientras los buscas voy a leer comentarios, ¿sí? Si te parece, porque tengo muchos acumulados por acá. Y mientras estoy hablando con Diego Díaz para que me dé de alguna manera, todo lo que está por ahí en lo que se refiere a gastos de los estados. Gracias, Pati Ojeda, en agradecimiento por la oportunidad de hacer negocios, asegurando un trabajo por 6 años con todas las prestaciones. Sobre los senadores. Reinaldo, buenos días, son el número 1, no hay más. Gracias, qué amable, qué bárbaro por WhatsApp. Mariana Ortiz, muchas felicidades por estos primeros 7 años de lucha, compromiso y hacer un buen periodismo. Rubén Ramos, debo reconocer que cuando tu noticiero sustituyó al de Ruiz Gili, me molestó mucho, pero a medida que te escuchaba y veía este estilo inédito en Sonora, me hice adicto a Proyecto Puente. Gracias, sí, tenemos gente de muchos años que nos sigue. Carlos, felicidades, que sigas cumpliendo más. Jesús Galvez, saludos. A las especies que va a afectar el muro son a los coyotes. Bono despedida, esto ratifica que no tienen llenadera. Me siguen llegando también de los comentarios sobre los senadores. Luis Castillo, gracias, un abrazo grande y muchas felicidades. Nada vale la pena sin libertad. Proyecto Puente es un símbolo de libertad en el periodismo. Gracias, qué amable eres, mi estimadísimo. Existen consejos cesados. Revisar videos donde se entrega una fuerte... Gustavo Valenzuela, gracias también por tu felicitación, mi apreciado Gustavo Valenzuela, colega. Gracias también acá a Excelia Quiñones por estos 7 años, gracias. Leonardo López, muchas felicidades, 7 años de grandes retos y crecimiento, un trabajo que ha rendido frutos día con día, gracias. Carlos Ortiz, bueno, muchísima gente que nos sigue llegando por acá en Twitter. Gracias a Lindas Artesanías, gracias, abrazote. A la regidora periodista Karina Lagarda, abrazo. Sandra Hernández, diputada, abrazos. Sheila Siret, felicidades por 7 años de buen periodismo, mis mejores deseos. Ella es secretaria general de la Red de Jóvenes por México del PRI. Abrazos también, Sheila Siret. Angélica Payán, diputadas, gracias por la valentía de emprender este proyecto y mantenerlo en el tiempo como una gran opción. Un abrazo al equipo. Revista Estratego, gracias. Muchísimas gracias por tantos y tantos felicitaciones. Otra garganta necesito para leerlos. Diego, ¿sigues por ahí? Sí, justamente ya encontré el dato. Sonora sí efectivamente es uno de los estados, de estos 18 estados que te platicaba, que al menos duplicaron su gasto en comunicación social. De hecho, se ubica en la 10ª posición en términos de variación. Tuvo un incremento de 197% entre lo que el Congreso aprobó y el gobierno del estado terminó gastando, ¿no? Se aprobaron un total de 83 millones de pesos. Sin embargo, se ejercieron 246 millones de pesos, es decir, una diferencia de 163 millones de pesos que no estaban contemplados, no estaban presupuestados, y sin embargo, al final del ejercicio fiscal 2016, el gobierno del estado de Sonora terminó gastando. Son variaciones muy difíciles de justificar. No estamos hablando
de que obedezca a algún tipo de contingencia, que hubiera sucedido algún desastre natural, alguna epidemia que hubiera meritado pues gasto en comunicación social. Realmente en este concepto en específico no hay justificaciones claras, y bueno, aquí refleja también una falta de contrapesos de los poderes de los congresos locales, en este caso del Congreso de Sonora, puesto que los diputados locales, su función es hacer este tipo de preguntas incómodas. Es decir, dado que ellos aprobaron un monto, deberían de monitorear y deberían de fiscalizar al Poder Ejecutivo y exigirle rendición de cuentas en torno a estas variaciones, y hacer este tipo de preguntas incómodas. Bueno, es algo que desafortunadamente no sucede en México. Los congresos locales ni tampoco el Congreso Federal son verdaderos contrapesos que limiten y que este tipo de excesos de parte de los gobiernos estatales, y que terminan perjudicando a los ciudadanos, ¿no? Terminan distrayendo recursos de inversión pública, de gasto en salud, de seguridad pública, ¿no? Oye, pues sí que en verdad que pues sería más 197%, pues sí, de 83 millones de pesos aprobados, Diego, por lo que veo aquí, son 246 millones en lo que va, tan solo en el 2016, de lo de Sonora. Así es, 163 millones de pesos que me imagino no tienen mayor justificación, y eso solo para un año, ¿no? Obviamente si hacemos esto hacia años anteriores, en una década, si esta misma proporción se mantuvo, estaríamos hablando de 1,000 millones de pesos, más bien 1,600 millones de pesos, que quién sabe a qué se destina, bueno, más bien que pudieron haberse destinado a inversión, a salud, seguridad pública, educación, etcétera, lo que terminan siendo un elemento de promoción de gobernadores en general, ¿no? O de funcionarios de la administración pública, y que, pues, aunque pueden representar una proporción baja del total del presupuesto de los estados, pues siguen siendo 163 millones, ¿no? Realmente ya quisiera uno tener esa cantidad, y pues si pudieran dedicarse a conceptos como equipamiento de policías, ambulancias, patrullas, cualquier otra cosa, realmente serían mucho más útiles que para comunicación social. Pues sin duda, y sobre todo dices, no hay una justificación. Disculpa. ¿Está Sonora en el número 10 entre los 10 estados con más gasto en medios? Así es el 10º en términos de variaciones. El primer lugar, como te comentaba, lo ocupa Puebla con un crecimiento de casi 9,000%, después Zacatecas con un crecimiento de 3,000%, Sinaloa 1,700%, y así hasta llegar a la 10ª posición, el caso de Sonora 197%, que es preocupante, y realmente lo que nos gustaría a nosotros en el INCO es que existieran regulaciones, sobre todo a nivel estatal, para este tipo de gastos, e imponer controles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Jalisco, se ponen topes al gasto en comunicación social, ¿no? No pueden gastar más del 0.3% del presupuesto aprobado para gastos como comunicación social, que son hasta cierto punto, como te comentaba, gastos suntuarios, gastos innecesarios. Y pues yo creo que es una área de oportunidad para el gobierno del estado de Sonora, así como para otros gobiernos estatales, para ya contener este tipo de gastos. No pueden ser gastos inerciales, no puede ser que si el gobierno tiene más recursos, pues gaste más en comunicación social, ¿no? Independientemente de si el gobierno va a tener más recursos en el futuro, ya se debe de topar el gasto en comunicación social, y para evitar que siga creciendo de manera desproporcionada durante los siguientes años. Sin duda, pues ahí le toca al Congreso hacer esto, o por lo que veo, digo, es decir, al Congreso poner candados, pero por los diputados, no sé, les aprueban, les dan los paquetes, les dan dulcecitos, les aprueban por acá, y lo que menos hacen pues son hacer oposición real, y les meten goles por todas partes. Muchas gracias, no sé si tengas algo más que decir. Gracias por la invitación. Gracias, buenos días. Me voy ahora.